¿Qué tal, prestosos, prestosas? ¿Cómo estáis? Hoy estamos muy contentos en Secretos de Asturias porque nos vamos a conocer más secretos de ese mundo fascinante que es el de la sidra, el de la manzana, uno de los corazones de nuestro Principado de Asturias y en el que Caja Rural tiene mucho que decir. ¿Nos acompañáis? Sabéis que en Secretos de Asturias siempre contamos con los protagonistas, con quienes nos tienen que desvelar los secretos de los lugares donde vamos y que visitamos. Hoy, como vamos a conocer la sidra, hemos elegido Sidra Cebal porque participa de un proyecto. Buenos días, don Luis Acebal. Buenos días. De un proyecto muy interesante que ha creado, pues eso, Sidra Turismo Asturias, así se llama, que junto con Caja Rural, ahí está metido un montón de gente, los de denominación de origen, los de todos los expertos en el mundo de la sidra, los implicados, los llagares. Y en el caso de Sidra Cebal, aquí en Gijón, pues cumplís unos requisitos muy interesantes para que los turistas vengan a saber qué es esto de la sidra de cerca, ¿no es así? Sí, nosotros seguimos con las prensas tradicionales. Somos de los pocos ya que quedamos en Asturias y que hacemos el 100% de nuestra producción con prensa tradicional. Bueno, Luis, estamos en la zona de lavado, ¿no? ¿Cuántos kilos pudo haber habido aquí? Cuando empezamos esta mañana había unos 20.000 kilos aproximadamente. Ahora quedarán 12.000 aproximadamente. ¿Y qué está pasando? Hay una manguera al fondo con agua, que sí, no la vemos. La manzana la transportamos con agua. En principio la transportamos con agua y cuando llega al final del recorrido lo aclaramos, porque esto es un circuito cerrado de agua. Entonces al principio los 2 primeros minutos limpia y a partir de ahí ensucia. Entonces cuando se pierde el circuito del agua, lo que hacemos es con una ducha aclarar las manzanas que van en dirección al amallador. Bueno, esta es la manzana, o sea, en general, de la denominación podríamos decir la del sapu. Sí, esto es lo primero de la temporada, por así decir. Empezamos a finales de semana pasada y esto es la primera manzana que nos está entrando. A ver, hay varios tipos, son muy pequeñinas. Algunas de ellas, como son tan chiquitinas, casi no se sabe ni de qué tipo son. Claro, son pequeñas porque son manzanas que ya cayeron en el eso y claro, no tienen el crecimiento todavía que deberían de tener. Esta que está grandina, ¿esta de qué? Está rachado. Es una variedad que está acogida a denominación de origen. Lo que pasa que este proveedor no está acogido a DO, entonces nos lo entrega como manzana tradicional. Tú has nacido aquí, prácticamente. Sí, a 200 metros donde estamos. Del llagar. Y además, Sidra Cebal, que es una empresa familiar totalmente, habéis sido los primeros, ¿no?, que os habéis adscrito a la denominación de origen. Estamos desde el principio, tanto como los primeros, pero desde el principio, sí, desde el 2003. Desde el 2003. Sí. ¿Cuántos llagares hay en Asturias? Ahora mismo censados creo que hay 60 y tantos, entre 60 y 70. ¿Y para hacer DOP cuántos sois? Creo que somos 32. No lo sé seguro, pero vamos, por encima de 30. Lo que pasa es que para hacer DOP tenéis que avisar un día antes, 24 horas antes, cuando vais a recolectar, ¿no? Hay un proceso. Sí, con 24 horas de antelación tenemos que mandar la comunicación al Consejo Regulador. Lógicamente solo podemos meter manzana de los proveedores y de las parcelas que están debidamente censadas. Hemos visto, bueno, es un chupón, era un chupón. Un chupón es como una especie de rama ahí que sale un poco alocada, ¿no?, del tronco, con unas flores. Esto se está grabando en octubre, finales. Sí. Es increíble. Sí, o sea, que el 18 de octubre estemos con árboles floridos es algo... El cambio que está teniendo todo esto, no sé, ¿hacia dónde vamos? ¿Cómo va la manzana? ¿Qué tal lo está sufriendo y cómo lo está llevando? Vamos. Cada año deberíamos de empezar un poquito primero a prensar, porque claro, al haber tantísimo calor durante el verano, la manzana se adelanta y tenemos que empezar a mallar cada vez primero, pero el problema es la temperatura. Con las temperaturas que tenemos, rondando los 30 grados, tenemos muchísimos problemas porque nos fermenta en las propias tinas antes de bajar a los depósitos. Claro. Y es verdad todas esas cosas que cuentan, que si la luna, que si tenéis que mallar tal o cual época del mes, esas cosas. En un lagar industrial se trabaja todos los días. Eso de... Nosotros lo único que hacemos menguante son los 3 ciegos, eso sí, toda la vida.
Trasiegos. El tresiego. Eso, porque lo dicen bable o en asturiano, el pero tresiego, para que, los... que son las mezclas para igualar calidades. Eso siempre lo hacemos en menguante. Ajá. Los menguantes de enero, febrero, incluso marzo. Yo no sé si muchos asturianos y foráneos, por supuesto, no tienen por qué saberlo, saben cuántos tipos de manzana asturiana hay. Mira, en Asturias hay censados más de 500 variedades de manzana. Vale. De esas 500 variedades, 78 están acogidas a denominación de origen protegida. Vale. Y aquí tenéis líneas, o no sé cómo lo denomináis. ¿Cómo lo denomináis? Sí, son hileras, sí. Hileras Sí. de diferentes tipos de Sí. razas que, en concreto, en tu casa, en Sidra Cebal, tenéis... Tenemos Solarina, Durona de Tresali, Regona, Rachao, Carrió, sobre todo. Luego tenemos pequeñas cantidades de Collao, tal, pero las 5 variedades que más tenemos son esas. ¿Y que por qué elegimos. elegisteis esas y no otras? Bueno, es una apuesta que se hizo al principio, pero tú date cuenta que esta pumarada está plantada desde justo el inicio de la DO, entonces tampoco teníamos mucha idea de hacia dónde íbamos a ir. Bueno, variedades que ya estábamos utilizando previamente y que, como en el primer pliego, que solo había 22 variedades, nosotros elegimos estas, como en otros lados eligieron otras, ¿eh? Eso, nosotros elegimos lo que nos pareció. Una saga, la Cebal, que ya procede desde el siglo XIX, la tradición sidrera, aquí cerquita primero, siempre en Infanzón, Sí. que por cierto es una zona muy solellera, ¿no? Porque si hay la rasa costera, os da el sol, está aireado. Ahora da sol en todos los lados. Bueno, estamos en la zona que vosotros llamáis de fermentación, o sea, Sí. los toneles, ¿no? Aquí es donde fermenta la sidra. Ujú. La fermentación, bueno. Vemos, Luis, que son toneles de fibra de vidrio. Ya la madera la dejamos un poquito, ¿eh? Sí, nosotros hace ya 4 o 5 años que no tenemos ninguno de madera, solo tenemos fibra y alguno de acero inoxidable. Vemos que este en concreto tiene debajo de la espicha, que viene la palabra espita, de la espita de este grifín, una etiqueta. Sí, eso es el sello del Consejo Regulador. Lo que certifica es que este depósito contiene sidra calificada como de denominación de origen, sidra de Asturias. Está vacío, porque me estás diciendo... No, está Ay, lleno. este está es lleno. la del año pasado. Sí, está lleno. Ujú. Una vez que lo vaciamos, le quitamos lógicamente el sello. El sello solo lo podemos poner cuando el Consejo Regulador nos certifica que el depósito está realmente lleno con sidra procedente de manzanas calificadas. Pues ahora cogemos este depósito, nos lo llevamos en el coche y podemos hacer una espicha casera. ¿Cuántos litros hay aquí? Aquí hay 22.000 litros. Sí, vais a tener que ser bastantes para acabarlo. Bueno, Luis, a ver, descífranos las cantidades. Bueno, Porque- las cajas Sí. son de 12 botellas, Sí. cada botella son 70 centilitros. Sí, por tanto. En la caja van 8,4 litros de sidra. Esto siempre es así. ¿Cuántos culinos lleva una botella? 6 culinos. 6. Sí. La madre no se bebe, ¿no? Lo que queda al fondo, los Hombre, filamentos. lo del fondo. Bueno, realmente si tú agitas la botella antes de servirla no tiene por qué quedarle absolutamente nada de pozo, ¿eh? En caso de que quedase, pues bueno, siempre se le deja el sobrante. Gracias a lo que me estás contando, Luis, me estoy enterando de lo estricto que es el tema del Consejo Regulador para la denominación de origen. Pues mira, te voy a enseñar precisamente lo que demuestra que la botella es realmente denominación de origen. Sí. Y es precisamente esta etiquetina que tienes aquí, que vienen numeradas, todas de forma correlativa. Bueno, desde el año 2003 están haciendo dos cosas, que son, primero, es una cata, ¿no? Un análisis muy estricto, una parte un poco más complicada, ¿no? La inicial. Sí, vamos a ver, hay que pasar un panel de cata. El panel de cata consta de 2 partes, una fase físico-química, que son análisis, y otra fase organoléptica. Sí. En esta fase organoléptica, lo que tienen que hacer los 5 probadores, que cada vez acuden al consejo, al panel, tienen que probar Sí. mediante una cata ciega. Ellos no saben en Sí. el momento las marcas que están probando, se les va sirviendo y ellos en una hoja que el pliego que en su momento nos aprobaron, tenemos que poner qué características tiene y tiene que cumplirlas todas. En el momento que no cumpla alguna de esas... Ya, que son los 5 sentidos. Más o menos. Prácticamente todos, Ah. prácticamente todos. El del tacto un poco menos, porque el del tacto, el que realmente lo hace es el echador, Sí. no el que lo está probando, Sí. pero el probador primero lo olfatea, Sí. el gusto, que Sí. también es fundamental en el eso, el oído,
cuando se está escanciando cómo suena en el vaso. Cómo suena. Prácticamente todos los sentidos. Y todo esto se lo contáis a la gente que se ascriba y participe en este programa de sidraturismo. Hombre, que claro, van a venir aquí las gentes de todo el mundo, señores, a ver cómo mimamos a esta criatura tan maravillosa que es la sidra asturiana. Esta, la DOP de Sidra Cebal, que es, la marca es el Carrasco, para quien no lo sepa, Carrasco es acebo. Y es que Acebal es un sitio donde hay un bosque de carrasco. Pues seguro, Luis, que esta nueva idea, aunque vosotros lleváis desde finales del siglo XIX haciendo sidra, pero esta inclusión en el mundo del turismo, recepcionando, recibiendo a grupos, a gentes de fuera, de otros países, va a ser un éxito. Esperemos. Seguro que sí, Sidraturismo Asturias. Ha sido un placer, de verdad. A mí este mundo de la sidra, como a muchos asturianos, nos fascina, y que Sidra Cebal nos haya recibido y que, bueno, pues Caja Rural esté también inmersa en este proyecto, se cierra el círculo. Muchas gracias a vosotros por venir y, bueno, tenéis las puertas abiertas de la casa para cuando queráis volver. Y hay que brindar siempre con sidra. Nos vemos el martes. Gracias.